días. Ante todo, agradecer a los organizadores de la SOMANE el habernos invitado a participar en esta reunión, la 10ª ya de Madrid Diálisis, y sobre todo en el tema tan importante como es el primero que está en la mesa, que es la reunión y un resumen sobre la reunión entre los hospitales y los centros periféricos de diálisis, que nunca se había hecho la reunión esta en todo el tiempo de la SOMANE y por primera vez se hizo en junio de este año pasado, del 2023. Y sobre este tema, sobre la revisión y qué pasó, qué se trató en este tema en la reunión de junio, se va a tratar ahora y van a tratar pues, Pilar Martínez del Centro de Diálisis El Pilar y que es vocal también de la SOMANE del Centro de Diálisis, y Fabiola da Pena de la Fundación Renal. Yo solo agradeceros que estéis aquí y como ha dicho José Ramón, yo creo que es muy importante establecer esta relación entre los centros de diálisis externos y los hospitales, y esperemos que esta reunión siga siendo fructífera. Yo creo que vamos a hablar de todo esto y que esto siga para adelante. Entonces, nada, cuando quieras, Pilar, pues… Bien, buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí. Y una vez más quiero empezar agradeciendo a la Junta Directiva actual de la SOMANE por poner en valor el trabajo de los profesionales de los centros de diálisis, profesionales que tradicionalmente hemos gozado de muy poca visibilidad, pero que, como veremos posteriormente en la presentación, pues somos responsables del manejo de una gran cantidad de pacientes en la Comunidad de Madrid. Bien, el objetivo de esta primera charla… El objetivo de esta primera charla del día, de la jornada, es exponer el resumen de la reunión de coordinación que tuvo lugar entre nefrólogos responsables de hospitales y de centros de diálisis de la Comunidad de Madrid. Esta reunión se llevó a cabo el 13 de junio del pasado año y consistía en una mesa redonda en la que participaban líderes hospitalarios de la nefrología madrileña y igualmente directores médicos de las principales compañías de hemodiálisis del país. La verdad que fue una mesa muy interesante y de ella pues bueno, salieron conclusiones que vamos a intentar exponer. Dividiremos… No sé qué me pasa. A ver. No me va. Empezamos bien. ¿Es con este? Next. Ahora. Perdón. Sí, perdón. Dividiremos la charla en dos partes. En una primera parte intentaremos explicar por qué se convocó esa reunión, por qué se organizó esa reunión entre los centros de diálisis y los líderes hospitalarios. Y en una segunda parte, la doctora Fabiola da Pena, directora médica de la Fundación Renal, intentará exponer el borrador del documento que se gestó a partir de esta reunión. Empezamos entonces hablando de por qué, de la justificación, por qué se produce esta reunión, por qué se convoca esta reunión. Pues yo creo que la respuesta es sencilla. Es un tema que preocupa porque afecta a un gran número de pacientes de la Comunidad de Madrid. Fijaos, en esta tabla se expone el número de pacientes prevalentes que se están dializando actualmente en los centros de diálisis de la Comunidad de Madrid. Hay 15 centros de diálisis que reciben pacientes de la Seguridad Social. Están incluidos exclusivamente los pacientes derivados de los hospitales. Estos son los pacientes prevalentes a 31 de diciembre del 2023 y veis que la suma es 1.482 pacientes. Bien, para hacer la comparativa o calcular porcentajes nos vamos a los registros del REMER. Sabéis que los últimos datos publicados en el REMER son del 2021, pero en la SOMANE del año pasado de Aranjuez se expusieron documentos del REMER referentes al 2022 y son con los que vamos a trabajar. Estos son la prevalencia de la terapia renal sustitutiva en Madrid en el 2022 y son los datos con los que vamos a extrapolar. Puesto en grande, porque se ve ahí pequeñito, en 2022 había un total de 7.924 pacientes en tratamiento renal sustitutivo, 3.583 estaban en diálisis, 3.145 estaban en hemodiálisis. Pues bien, si de ellos 1.482 hacen la diálisis en centro concertado, este es el resultado. 47% de los pacientes en hemodiálisis de la Comunidad de Madrid se está dializando en un centro concertado. Más aún, si contamos diálisis peritoneal y hemodiálisis, el 41% del total de pacientes en diálisis se está dializando en centro concertado.
Pero si además le añadimos la N más grande, que es el número de pacientes trasplantados, resulta que el 19% de todos los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, incluido el trasplante, se está dializando en un centro concertado. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra para nada despreciable, sino que afecta a un gran número de pacientes renales en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la justificación está clara. Pero no solo por eso, sino que, además de afectar a un gran número de pacientes, lo que se busca es la excelencia y la excelencia del manejo en el centro concertado, al igual que en el hospital. Sabéis que la diálisis en el centro concertado se lleva de acuerdo según los convenios que se establecen entre los hospitales del SERMAS y los centros concertados, siguiendo el acuerdo marco. Pero es cierto que ese acuerdo marco hace referencia sobre todo a las necesidades técnicas y administrativas, pero hay una parte que no cubre el acuerdo marco y que hace referencia fundamentalmente a la comunicación que debe de existir entre los centros de diálisis y los hospitales de la Comunidad de Madrid. Por ello, igualmente, este era un motivo más que justificado para convocar esa reunión. En este contexto, la SOMANE, como Sociedad Científica Nefrológica en el ámbito de la Comunidad de Madrid, decide constituir esta reunión y constituir un grupo de trabajo. A partir de esa reunión se genera un grupo de trabajo que estamos arrancando un poquito. La verdad que hemos tenido más contacto telemático que presencial, pero se forma a partir de esa reunión un grupo que está formado por profesionales del SERMAS, profesionales de los centros concertados y, por supuesto, hay representación de la Asociación de Pacientes de Alcer. El objetivo de este grupo sería definir las recomendaciones que permitan una comunicación eficiente entre los hospitales y los centros concertados. Podemos decir que el objetivo último sería conseguir la excelencia en la continuidad asistencial de ese paciente de hemodiálisis y, llevado a la práctica, sería que el paciente en el centro de diálisis tenga las mismas prestaciones que el paciente que se dializa en el hospital. A partir de ahí se genera un documento, que no voy a entrar ahora porque nos lo explicará posteriormente la doctora Dapena, pero de este documento sí que me gustaría destacar dos puntos que yo creo que los nefrólogos que estáis aquí de centros concertados vais a compartir totalmente, que nos dificultan el trabajo diario. Bien, en esta andadura que iniciamos en la SOMANE, pues para intentar mejorar la situación y la comunicación en los centros, hay dos temas que son cruciales y que están en fase de resolución, pero no están resueltos totalmente. Y son fundamentalmente la conexión informática bidireccional con nuestro hospital de referencia y el acceso a la receta electrónica. Yo creo que son los dos puntos que más nos dificultan el trabajo en el día a día en los centros de diálisis y me querría detener un poco en ellos. Empezamos por el primero, el acceso informático. En el acceso informático, la verdad que la evolución ha sido muy favorable. El cambio en los últimos años ha sido espectacular. En Madiálisis de 2022 presentábamos una encuesta que se había realizado en los centros de diálisis concertados a finales del año 2021 y este mismo gráfico se presentaba en esa reunión y había dos centros que todavía no tenían nada de conexión. Bien, a día de hoy, y con las últimas incorporaciones de algún hospital un poco más rezagado, a día de hoy todos los centros de diálisis tienen conexión en mayor o menor grado con su hospital de referencia prioritario. Ojo, es cierto que queda mucho camino por recorrer, que no todos los centros tienen acceso a lo mismo y, además, los centros que que reciben pacientes de varios hospitales, pues la comunicación que tienen con uno es muy diferente de la que tienen con otro, pero todos los centros tienen algún grado de conexión con su hospital de referencia prioritario. Por lo tanto, desde aquí nos queda nuestra gratitud hacia los equipos sanitarios e informáticos de ambas partes, de la parte hospitales y de las compañías que han hecho un gran esfuerzo. Pero si bien el acceso informático hemos tenido un gran avance, en cuanto a la receta electrónica el avance ha sido nulo. Mirad, yo querría exponer aquí la diferencia entre un paciente que se dializa en el hospital y un paciente que se dializa en el centro. El paciente que se dializa en el hospital, su nefrólogo le hace la receta y automáticamente tiene la medicación en la farmacia. El paciente que se dializa en el centro, emitimos un informe como que necesita esa medicación, el paciente va corriendo al centro de salud y el médico de cabecera es el que incluye la receta en el MUB y a partir de ahí él la puede disponer en la farmacia. En la fila de arriba son 10 minutos, en la fila de abajo pueden ser tranquilamente 10 días, con el atasco de primaria y etcétera. Entonces, las consecuencias de que no tengamos acceso en los centros de diálisis a
a la receta electrónica, pues suponen esto: una necesidad de desplazamiento del paciente a otros centros, tiene que ir a su centro de salud, un retraso en el inicio de tratamiento. Además, involucramos a otros profesionales que, hay que decir, normalmente no tenemos ningún problema, porque los médicos de primaria recetan generalmente lo que va en nuestros informes, pero puede darse el caso, y puntualmente se da, de que no compartan la opinión del nefrólogo, aparte de la sobrecarga de primaria. Y, en resumidas cuentas, lo que esto supone es un agravio comparativo del paciente que se dializa en el centro con respecto al paciente que se dializa en el hospital. Bien, si es cierto que el avance ha sido nulo durante todos los meses que llevamos trabajando en este sentido, también es de justicia exponer los pasos que se han dado desde SOMANE para conseguir el acceso de los médicos nefrólogos de los centros a la receta electrónica. Esta diapositiva, que se titula Pasos dados por la Junta actual, perfectamente se podría titular Gracias, María Marqués, por todo el esfuerzo, y en nombre de todos los representantes de la Junta. Mirad, desde que empezamos la andadura en esta Junta Directiva de la SOMANE en el 2021, pues empezamos a trabajar. Era uno de los temas, en lo que se refiere a la parte de los centros de diálisis, era uno de los temas por los que se ha peleado. Y voy a ir poniendo paso a paso los momentos importantes o los pasos que se han ido dando. En abril del 22 se tiene una reunión con el director general de Asistencia Sanitaria en la que se expone esta necesidad. Y en esa misma reunión se nos solicitan los datos de los trabajadores. Los nefrólogos de centros que estáis aquí sabéis que recogimos todos los datos de los trabajadores enseguida, y el 4 de mayo se envían a la Consejería los datos de los trabajadores de los centros. Desde la Consejería nos dicen que trasladan la solicitud a la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, y nos dicen que para seguir con la tramitación necesitaríamos los contratos de trabajo del personal que quiera tener acceso al MUR, o sea, una copia del contrato laboral de cada uno de los nefrólogos. Dada la dificultad que esto suponía, pues la presidenta de SOMANE escribe de nuevo a la Dirección General de Asistencia Sanitaria comunicando una alternativa, que es presentar un certificado de cada una de las empresas que comprenda el tipo de contrato del nefrólogo y la antigüedad en la empresa. Desde la Secretaría de la Dirección General de Asistencia Sanitaria nos responden que pasan la consulta a la Dirección General de Farmacia y, en cuanto tengan la respuesta, nos la comunican. Esperamos un tiempo y, ante la falta de respuesta, desde SOMANE se ofrece otra alternativa, que es que se gestione desde los hospitales de referencia. De la misma manera que ahora tenemos acceso a la HCIS temporalmente, mientras estamos trabajando en un determinado centro, pues que sean los hospitales los que gestionen el acceso de los médicos de los centros. Y es más, la SOMANE se ofrece como interlocutora con los centros para informarles acerca del procedimiento. A partir de ahí, silencio administrativo, no tenemos respuesta. Hay que reconocer que como Junta hemos tenido un poco de mala suerte en el contexto político que nos ha tocado trabajar. Sabéis, el 28 de mayo son las elecciones a la Comunidad de Madrid. El 23 de junio se nombra a la nueva consejera, a la que se le solicita reunión, y el 3 de noviembre tenemos una reunión con el entonces viceconsejero en el que se aborda el tema, pero este viceconsejero igualmente dejó su cargo a finales de noviembre, con lo cual volvemos a la casilla de salida, estamos como al principio y nada que decir. Yo creo que es un tema que hay que seguir peleando. Tengo que decir que en todas las solicitudes de entrevistas con la consejería se ha añadido este tema como asunto a tratar en la agenda. Y yo creo que hay que seguir trabajando en ello, porque parece paradójico, ¿no?, que los nefrólogos de los centros de diálisis seamos capaces de recetar un calcio mimético o un factor eritropoyético, que es infinitamente más caro, y en eso no tenemos ningún problema, y desde el hospital se nos da vía libre, y no podamos recetar un amlodipino, que es más necesario y al final vale €1. Entonces, yo creo que es un punto que hay que seguir, y era de justicia poner todos los pasos dados por la Junta. Termino como he empezado, dando las gracias de nuevo por tenernos presentes a la gente de los centros de diálisis, que llevamos a cabo un trabajo, pues yo diría que con mucho silencio, pero con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Así que, sin más, doy paso a la doctora Fabiola, y aprovechamos en el cambio para poner el anagrama del Día Mundial del Riñón, que se celebrará próximamente y que habla precisamente de eso, de la igualdad y de un acceso equitativo a la atención de las personas con enfermedad renal. Fabiola. Hola, buenos días a todos. Gracias, Pilar.
Hoy tenía que estar aquí la doctora Lola Arenas, que es miembro del grupo de trabajo que se ha formado de centros hospitales, hospitales centro, pero no ha podido estar aquí y ha delegado en mí, con lo cual agradezco muchísimo el poder estar aquí y contaros el trabajo que se ha hecho desde este grupo. Hay que darle fuerte. Sí, pero apuntando a algún sitio especial. A mí me parece que esta foto es emblemática y que seguramente la vamos a poder ver en muchos otros contextos. Y yo quería aprovechar, antes de contar el borrador del documento que ha hecho este grupo de trabajo, a hablar de advocacy y liderazgo clínico nefrológico ético. Porque esto es una representación exactamente de eso, de advocacy. Es decir, ¿cómo lo podríamos definir? Es un concepto que los médicos no estamos todavía muy acostumbrados, pero en otras culturas como la americana es algo muy, muy común, y es ese proceso de hablar, escuchar y actuar con el mínimo de conflictos de intereses posible en beneficio de intereses que se perciben como lesionados por algún grupo de personas o una persona. También se puede interpretar como el desarrollo de actividades para influir en la toma de decisiones o que se han tomado o que se van a tomar a nivel político, a nivel de entidades económicas o sociales. La advocacy promueve la equidad, la justicia social, el bienestar social, la inclusión y los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades fundamentales. Esto que puede sonar a lobby o a sindicalismo, en el caso de la advocacy incluye algo que le diferencia, que es la ética. Con lo cual, las sociedades científicas como la nuestra, como la SOMAN y como la SEN, tienen que ejercer un liderazgo clínico nefrológico ético. Y yo creo que esa reunión fue claramente un ejemplo de advocacy. Entonces, hay que darle enhorabuena porque fue independiente, fue una reunión que se convocó por todos estos entes involucrados, fue valiente, buscó el consenso y además dio ejemplo. Desde el grupo de la SOMAN del Hospital Centros, evidentemente van a tener que hacer un advocacy plan que tiene muchos pasos, pero yo destacaría que es lo que se ha hecho, transformar el problema en un objetivo, que se tendrán que elaborar una estrategia. Este primer paso ha sido elaborar este documento, que todavía está en borrador, y luego, por supuesto, elegir mensajes claves para llegar a donde tenemos que llegar. Y, por supuesto, les recomendaremos que le dediquen tiempo, paciencia, realismo, perseverancia y buenas prácticas. Entonces, este grupo, formado por todas las personas que os ha comentado Pilar, representando todos los estamentos, han elaborado un documento. Este documento ha recogido diferentes puntos, como son requerimientos técnicos, requerimientos asistenciales, formación e investigación y otros, y lo que trata de buscar es en ese imaginario del mundo ideal, donde la comunicación entre centros y hospitales es perfecta, donde los requerimientos asistenciales son equitativos para todos los pacientes y para los médicos en su ejercicio, y bueno, una serie de relaciones para mejorar la comunicación. Fundamentalmente el objetivo era mejorar la comunicación, ya que todo esto no lo contempla el acuerdo marco. Requerimientos técnicos, pues han decidido poner unos mínimos exigibles y luego unas mejoras aconsejables, ¿no? Siempre al menos unos mínimos y luego los máximos o el ideal. Y entonces son las conexiones informáticas bidireccionales entre hospitales y centros hospitalarios. Como ha comentado Pilar, se ha avanzado muchísimo en estos años y es el acceso directo a la historia clínica del paciente por parte de los médicos de los centros y al revés, que los médicos hospitalarios puedan acceder a todo lo que se trabaja en los software de los centros de diálisis. ¿Qué ocurre aquí? Yo creo que nos encontramos cuando hay problemas con un tema de seguridad. Los hospitales, sus responsables informáticos y de seguridad tratan de abrir lo menos posible los gusanos por los que se les puede colar un problema de seguridad, con lo cual siempre la barrera es no podemos, no se puede. Entonces hay que trabajar porque si se ha podido en los hospitales es cuestión de ir hospital a hospital, jefe de servicio,
representante del centro hospitalario, ver el beneficio y hablar con interlocutores válidos que ayuden a ir dando pasos, porque en otros sitios se ha podido, luego es que se puede. Estamos en un momento de la historia que entras en una casa y dices, Alexa, enciende la luz. ¿Cómo no es posible que todo esto se pueda hacer? Es sencillamente un tema de trabajar pico y pala cada día y seguir insistiendo. Luego, entre las mejoras aconsejables, pues, se pide incluso que se pueda escribir directamente en las historias, tanto del hospital, cuando el paciente está ingresado y puede aportar algo el médico del centro, y al revés. Luego tenemos sobre la aplicación REMER, un mínimo exigible, pues que los centros puedan directamente en la aplicación volcar los datos. Sabemos que esto no ha sido posible y que los servicios de nefrología de los hospitales tengan información actualizada en cualquier momento. Aquí yo creo que nos topamos con problemas tecnológicos. Hubo una reunión en la que se vio que el REMER actual no ha funcionado bien, hay una serie de problemas tecnológicos que se va a intentar subsanar en la nueva versión, que no la esperamos como mínimo hasta el 2025, por lo que nos contaron. Ahora ya entramos en requerimientos asistenciales. Yo aquí le voy a poner un sello, en el sentido de que esto sí que depende mucho de nosotros. Es un compromiso entre colegas y entre personas que trabajamos con el mismo colectivo de personas enfermas con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Entonces, se pide algo como que haya un referente en el hospital para que sea un interlocutor único con el centro, porque es muy desesperante llamar, que te lo coja alguien que no sabe, que se lo va a pasar a otra persona. Entonces, eso depende del jefe de servicio, que designe a la persona, al supervisor, para ese contacto. Y también elegir la persona que facilite, que todo fluya, que no haya problemas, porque dependiendo de la persona que se elija va a ser todo más fácil. Luego, establecer anualmente cronogramas de reuniones entre hospital y centros concertados. Hay hospitales y centros que ya lo están haciendo, incluso que se desplazan personalmente el jefe de servicio y la responsable de diálisis al centro para una vez al mes tener una reunión, poner en común las cosas. No sabéis lo que facilita esto y lo que de deferencia a te considero un colaborador mío produce esto. Para que estas reuniones se lleven a cabo, como puede depender de la buena voluntad o del tiempo, quizás si se incluyen en los planes de calidad, parece que cuando algo está incluido en un plan y te exigen cumplirlo y te lo auditan, parece que es una manera de facilitar que estas cosas se hagan. Y luego las reuniones periódicas, ahora tenemos mucha capacidad de hacer reuniones virtuales, la gente no se tiene que desplazar, es sencillamente una invitación con una conexión para hablar de problemas concretos de pacientes. Nosotros tenemos algún centro que todos los miércoles de 9 a 9 y media se conectan de manera virtual el centro con el responsable de diálisis y hablan de los problemas, de cómo están los pacientes, de los que a lo mejor se van a derivar, de los que están ingresados. Creo que todo esto facilita muchísimo el trabajo y beneficia de manera inconmensurable a nuestros pacientes. Luego está la protocolización conjunta, también depende de nosotros. Normalmente en el acuerdo marco los centros concertados extrahospitalarios tienen que presentar una serie de protocolos como exigencia, pero son los protocolos que decide presentar ese centro concertado. Muchas veces no hay un protocolo conjunto de manera de ver a lo mejor un tratamiento. Entonces, aquí se propone que se haga una protocolización conjunta. Yo he remarcado este segundo, debe protocolizarse de forma conjunta los criterios de derivación al centro de hemodiálisis y los criterios de vuelta al hospital, y este protocolo deberá revisarse al menos cada 2 años, porque sé que esto es una fuente de problemas. Y cuando leí esto, me acordé de esto. Los que sois muy jóvenes, a lo mejor no sabéis que en el 2015 hubo un cisma mundial cuando en las redes sociales una persona preguntó ¿de qué color veis este vestido? Porque entre sus amigos y ellos, pues unos lo veían dorado y blanco y otros lo veían negro y azul y no entendían por qué ante la misma foto las personas lo veían de color diferente.
Por supuesto, todo el mundo activo en redes empezó a contestar y se vio que la población mundial se dividía en dos, en los que los veían dorado y blanco o azul y negro. Dieron muchísimas explicaciones psicológicas, que si lo veías de un color es que estabas no sé qué, pero fue un instituto oftalmológico gallego de Santiago de Compostela quien dio la solución y dijo que es en la manera que nuestro cerebro interpreta la información de manera contextual. Entonces aquí es donde vamos a estar. El contexto del hospital y el contexto del centro extrahospitalario no es el mismo. Entonces va a ser muy complicado que un médico de hospital que está en un contexto más complicado vea a un paciente de la misma manera en gravedad que lo puede ver un médico del centro. Con lo cual aquí van a tener que hacer un esfuerzo de contextualizar y llegar a acuerdos a la hora de derivar pacientes con una serie de criterios. Y que posiblemente, a lo mejor en la medida que se pueda objetivar, hacer scores de cuál paciente llega el momento de devolverlo al hospital, porque se va a beneficiar más. Los que están muy claros, todos los tenemos claros, pero esa zona gris que depende del cerebro, de cómo lo interpreta el cerebro, será donde tendremos el punto a trabajar, pienso yo. Lo que viene debajo es lo de la prescripción del MUD, que ya ha hablado mucho, vamos, Pilar lo ha dejado claro, y ahí sí claramente tenemos que ejercer una advocacy externa. Tenemos que llevar esto para que se pueda solucionar e influir en que cambie una normativa para que los médicos de los centros que no pertenecen a la red pública puedan recetar la receta electrónica. Sesiones clínicas también depende de nosotros. En este documento se pide un mínimo exigible de que los médicos de los centros sean incorporados a las sesiones clínicas del servicio, que es tan fácil como pedirle a la secretaria que envíe mensualmente las sesiones clínicas del servicio y todo aquel médico del centro que pueda o quiera se puede acercar a esa sesión presencialmente o se puede hacer una conexión virtual. Y los servicios de nefrología pues, que puedan estar incorporados a las sesiones clínicas que organice, normalmente no lo va a organizar un centro específico, pero sí la compañía o la empresa que esté detrás, que se puede hacer sesiones clínicas abiertas para que puedan incorporarse los médicos del hospital y viceversa. Y luego también pues estaría muy bien pues, que se invite, es una manera de, estamos trabajando juntos, estamos en lo mismo, que se pueda invitar como ponentes tanto a médicos del hospital como a médicos de los centros en estas sesiones. En las rotaciones se quiere dar un paso también y facilitar, se pide como en este documento, facilitar que pueda haber rotaciones, es decir, que los residentes del hospital puedan pedir a su tutor de docencia una rotación externa en un centro extrahospitalario. Nosotros tenemos experiencia de ello y la verdad es que es muy beneficioso. La mayoría de los residentes, muchas veces cuando terminen, quizá el primer sitio donde van a empezar a trabajar es en un centro de diálisis extrahospitalario. El conocer ese entorno, ese medio que es diferente al hospital, el tener ya una visión previa, yo creo que va a ayudar mucho. Con lo cual hay que facilitar esto, no hay ningún inconveniente para ello. Y luego también rotaciones de los facultativos del centro en el hospital y viceversa. Y esto pues, depende, yo creo, fundamentalmente de nosotros. Y la investigación, insisto, depende de nosotros. El que haya en este documento se pide que facilitar desde los dos puestos las investigaciones conjuntas con nuestros pacientes, tener acceso a la información y que esto sea participativo, porque todo lo que nos permita avanzar en dar respuesta a preguntas que nos hacemos depende muchas veces de la N con la que trabajemos, con lo cual unir fuerzas tiene todo el sentido. Y luego otros, pues unos cuantos dependen de nosotros, es decir, programas compartidos de paciente activo y de paciente experto, gestión de la medicación hospitalaria, coordinación y continuidad asistencial en la información de pacientes, como que cuando el paciente llega al centro se le puede volver a plantear una toma de decisiones para ver si el tratamiento renal sustitutivo que ha elegido puede cambiar. O sobre el tema del trasplante,
seguirle informando. Y luego, coordinación con unidades de paliativos. El médico de centro tiene como pocas herramientas cuando toma la decisión de hay un cese de tratamiento. No es fácil, es un proceso de meses y al final lo aboca al hospital, a veces en el último momento cuando podría haber contactos previos con el servicio de paliativos del hospital y no siempre que tenga que ser a través, a lo mejor, del nefrólogo del hospital. O sea, facilitar todo este tipo de coordinaciones ayudaría. Y la última cosa que se pone, que es valoración del trabajo asistencial en baremos a oposiciones y que esto pueda aparecer en un BOE, pues aquí me imagino que hay tanto trabajo y tantos intereses que yo no tengo ni idea si esto se podrá conseguir. Entonces, bueno, insisto que a mí esta foto me parece emblemática, que yo creo que el compromiso de este grupo Hospital-Centros es acabar y dar un documento definitivo que se pondrá en conocimiento de todos los socios de la SOMANE y seguramente se pase a las administraciones. Y entonces, esta frase creo que es bastante elocuente, que es el tiempo que debes dedicar a intentarlo es hasta que lo consigas. Así que no perdamos la esperanza de conseguir todos estos objetivos. Y nada, muchas gracias por esto. Muchas gracias por las presentaciones. ¿Algún comentario desde la sala? Tenemos… José. ¿Hay micro o grito? Pues buena. Sí, hay micro. Hay micro. It's coming. Enhorabuena por la iniciativa porque veo que esto va avanzando, ¿vale? Entonces es una idea muy buena. Yo solo quisiera añadir que muchos de los puntos que habéis mencionado, no todos en el mismo centro, pero muchos están ya activos en centros. Entonces, en toda esa lista a los Reyes Magos que hemos hecho, yo incluiría otro punto que sería un repositorio de documentos compartidos, ¿vale? O de experiencias o de referencia de quién ha hecho ya qué. Quiero decir que si tenemos problemas con informática en un centro, a lo mejor se puede identificar algún conocido del jefe de informática en otro centro que ya lo ha resuelto y en mi experiencia eso es lo que más engrasa las cosas, ¿eh? Eso es como inteligencia emocional un poco, ¿no? De buscar soluciones. Cuando hemos tenido problemas con informática siempre hemos buscado a alguien que fuera de confianza de nuestra gerencia y que ya tuviera experiencia previa y viceversa. En ese sentido, muchas de las cosas que habéis puesto están implementadas, posiblemente no al 100%, pero sí bastante en mi centro y podría ser una buena referencia para hacerlo, ¿vale? Y luego también es muy importante lo que se ha mencionado. Estamos ahora mismo sin acuerdo marco vigente. Algunos centros han empezado ya, o hemos empezado ya a hacer sus acuerdos marcos propios, ¿vale? Y para cuando venga el acuerdo marco futuro, todo esto lo mejor es que esté incluido. Ahora mismo el acuerdo marco que se está negociando en nuestro hospital lleva incluido todo el tema de la conexión con lo exigible y las mejoras. Entonces quiero decir que cuando cambie el jefe de informática, como ha pasado ahora en nuestro centro, se encontrará ya un documento legal que le respalda y le obliga, ¿vale? No olvidéis lo de las experiencias que ya tiene ni el repositorio de documentos cuando sea viable. Gracias. ¿Algún comentario más? Apoyando lo que dice el doctor Portolés, es que es eso, por eso es un compromiso nuestro, porque ya se está haciendo muchas cosas en muchos sitios, con lo cual se puede hacer todo. No es que no se pueda hacer, todo esto que se pone es que se puede hacer porque se está haciendo. Entonces es como replicar cómo se ha hecho en otros sitios y pasar la experiencia. Completamente de acuerdo. Además, que yo creo que hay una cosa que es fundamental y que es la clave de todo esto, que es que el paciente no pertenece a los centros concertados, no pertenece a los hospitales, el paciente pertenece, o sea, al sistema. O sea, el paciente tiene que ser tratado igual en un centro concertado que en un centro que en un hospital. No tiene que haber absolutamente ninguna diferencia, ni en prescripción ni en tratamiento. Por eso todo ello, lo del MUP, o sea, lo de la prescripción, lo de las conexiones informáticas, lo de que los análisis vuelquen automáticamente a los sistemas. O sea, es decir, todo eso tiene que estar solucionado, porque el paciente no puede haber diferencias entre unas cosas y otras. Al igual que yo creo que también deberíamos luchar
como sociedad porque los acuerdos marcos, por ejemplo, sean de más larga duración. No tiene sentido que se les exija tampoco a las compañías que hagan un esfuerzo en hacer una inversión, una instalación, poner personal, poner todo eso para acuerdos, por ejemplo, como se están haciendo de hospitales de 1 año o de 2 años. Y se les exige el oro y el moro, que lo entiendo que se les exija porque es exigible, pero para 1 año. O sea, hay que buscar acuerdos de más larga duración y probablemente pues, que se extiendan a más ámbitos, vamos, yo creo. Yo quería hacer una consulta a Fabiola y a Pilar. Hemos estado hablando muchas veces sobre cosas que dependen de nosotros, de los nefrólogos, del centro de diálisis y enfermería y nefrología del hospital, pero hay una cosa que no depende de nosotros, que es el tema del acceso a la receta electrónica, al MUP. Y no nos pasa en Madrid, pero he visto por ahí que le pasa a toda España. O sea que, comunidad por comunidad, siempre chocan con el mismo problema. No es una cosa a nivel de región. Entonces, una cosa que quería preguntar es que si se ha implicado a nuestros compañeros de medicina de familiar y comunitaria en este tema, porque yo creo que ellos también serían un actor bueno a implicarse, primero, por quitar tareas de trabajo, porque los pacientes van allí con la sobrecarga que tienen ellos ya encima, más un paciente que vea la receta, que no es la receta de su médico, y si se implican en este tema, yo creo que también una reunión con ellos y eso a lo mejor podría ayudar a que se metan en este mundo, y nos ayudaría. Que yo sepa, no se ha implicado ninguna comunidad autónoma nada de primaria. Es cierto también que para nosotros es como muy importante, pero para ellos cada médico de asistencia primaria puede tener, a lo mejor, no lo sé, cuántos pacientes en hemodiálisis puede tener. Entonces, numéricamente, a lo mejor es el menor de sus problemas. Pero bueno. Cojo el guante, puede ser una buena iniciativa porque sin duda ellos nos apoyarían, yo creo. De hecho, como comentaba en la presentación, no solemos tener problemas con lo que nosotros prescribimos, ellos directamente lo ponen. El tema es, el principal problema es el tiempo, claro, hasta que le dan la cita, ¿no? Entonces yo creo que ellos nos apoyarían sin duda. Otra cosa es que a lo mejor a ellos numéricamente, digamos que les afecta poco en el número de pacientes que tenga cada médico de primaria de hemodiálisis. Pero bueno, cojo el guante y lo podemos considerar. Hay más y más. Tienen un grupo dentro que es de nefrología y urología, que está especializado en ese tema, con lo cual a lo mejor por ahí se puede. El no ya lo tiene. Lo exploraremos. Gracias. Lo que está claro es que todo esto depende de la Administración. Y si seguimos con un silencio administrativo desde 2022, creo que has puesto, ¿no? Pues es que nosotros podemos hacer todas las reuniones que queramos, pero... Claro, es que podemos estar todos de acuerdo. Yo creo que, como os comentaba, yo creo que estamos todos de acuerdo. También la gente de los hospitales, que a veces tenemos que recurrir a los propios nefrólogos del hospital. Por favor, méteme esto en la receta porque a veces tenemos que recurrir a ellos. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero claro, aunque estemos de acuerdo, como dice Rafa, falta la autorización administrativa, ¿no? para que lo tengamos. María. Por no dejar la sensación esta de amargor de estamos aquí reunidos pero no sale de aquí el mensaje, sí que es verdad que además de seguir, pues que por pesados no quede, pidiendo reuniones cada 2 o 3 meses, es verdad que no habíamos tocado a la parte de la consejería de la humanización y bueno, pues hoy hemos tenido la suerte de que estuviera aquí, hemos comentado el problema y rápidamente ha cogido también el tema como algo que donde ellos, aunque no puedan resolver, sí que nos pueden a lo mejor apoyar, porque además el problema que tenemos ahora es que encima todo lo que es dependiente de sistemas de información ha salido además de la Consejería de Sanidad y tiene una consejería propia, entonces aún está el tema más atomizado, ¿no? Pero quizás la Consejería o la Dirección General de Humanización nos pueda dar un poquito más de empuje, un poquito más de grasa en el motor para llegar ahí y darle un poco de volumen al problema, ¿no? Que es lo que nos pasa, que yo creo que no somos capaces de transmitir la dimensión del problema en términos de calidad de atención y sobre todo de seguridad. O sea, el tema de seguridad es fundamental, ¿no? Pero bueno, pues por no dejar esta sensación yo creo que seguiremos trabajando y además la puerta de humanización que no habíamos tocado a lo mejor es una buena puerta para Muchas gracias, conseguir María. algo. Gracias. A mí me gustaría... Enrique, creo. Bueno, yo quería dar la enhorabuena a este grupo de trabajo que me parece que está fenomenal. Me alegro, por primera vez he visto plasmado en diapositivas o en un documento lo que yo creo que, por ejemplo, es la labor que en concreto en el Hospital de Alcorcón llevamos haciendo con el Centro de los Llanos, porque casi todo lo que se ha puesto ahí, el 80% de las cosas o el 90% lo llevamos haciendo más de 20 años. La relación con el centro siempre ha sido muy fluida,
siempre ha sido como una expansión de la propia unidad hospitalaria y nunca ha habido ningún solo problema. Los pacientes se han trasladado de un lado a otro en la forma bidireccional, como ha comentado Fabiola, siempre lo hemos hecho. Es más, incluso esto a mí en concreto me causó un juicio por trasladar un paciente a Los Llanos que yo consideraba que tenía que ir ahí y luego, bueno, hubo muchos problemas. Enhorabuena a esta iniciativa y, por supuesto, siempre hay cosas que mejorar que tendremos que ir haciendo a lo largo de los años, nada más. José. No, iba a comentar que no solo es en Alcorcón. Yo creo que hay muchos centros en los que tenemos una relación extraordinaria con el hospital de referencia. Y es así, o sea, en mi caso, por ejemplo, también lo es, pero yo creo que hay que exponer un poco la globalidad, ¿no? Todo. Unos estamos mejor, otros estamos peor, y estamos ahora mismo mucho mejor que hace unos años, en líneas generales. Yo espero y confío que dentro de un tiempo dejemos de hablar de esta diferencia del paciente del centro y el paciente del hospital y tendamos todos hacia lo que estamos tendiendo ahora, que es un poco pues como el manejo integral del paciente, ¿no? Se dialice donde se dialice. Pero eso que expones del Hospital de Alcorcón, yo creo que es cada vez más frecuente en muchos de los hospitales, en muchos, afortunadamente. Sí. Muchas gracias. Yo, como queda tiempo, sigo hablando. Ya me conocéis. 3 minutos te quedan. Vale, más rápido. Yo creo que estamos hablando de futuro y de presente y los residentes son ambas cosas, ¿no? Entonces yo quiero retomar el tema de las rotaciones de residentes en los centros y me ha gustado mucho la iniciativa, que no sé cómo se organizaría, de rotaciones de médicos de centros en el hospital, que yo creo que eso es algo muy fácil de organizar si hay disponibilidad y si los centros computan esas horas como horas trabajadas. Yo creo que el hospital va a estar encantado de recibir compañeros que además muchas veces los conocen de antes porque son residentes que se han formado o con los que han coincidido su carrera profesional. Nosotros llevamos haciendo una rotación voluntaria en el centro de la FRIAT, yo creo que casi 10 años. Inicialmente hubo quien planteó ¿para qué? Si no hay nada que aprender, y tengo que decir que el feedback de los residentes es excelente. Los centros de diálisis tienen muchas virtudes en el seguimiento de la hemodiálisis que en el hospital no se tienen, quiero decir, no hay guardias, hay presencia permanente del médico durante la diálisis, hay mucha más continuidad asistencial, hay planes de calidad, hay mucho seguimiento conjunto con la enfermería, hay servicios sociales, hay nutricionista en muchos de los centros y ahí aprenden muchas cosas. Es fundamental que los residentes terminen la residencia con el concepto de que los centros son un buen sitio para hacer diálisis de calidad, no es el castigo porque no he conseguido entrar a un hospital. Y eso se consigue conociendo. Viajar ilustra y yo creo que se podría también proponer a la Comisión Nacional de la Especialidad que entre las rotaciones voluntarias que se sugieren se incluya también esta que ahora mismo no figura. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.